Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Namanchaivam Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yajamudirajet Savai Pumsham Parodharmo Jato Bhakti Adokshache Ahaitukya Pratihata Jajatma Suprashidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prajojita Jnanayatyashu Venagyam Jnanam Chajat Ahaitukam. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces estamos en el capítulo 2 del canto 1 del Srimad Bhagavatam y estamos en el texto 4. Entonces recuerdan que el Bhagavatam tiene 12 cantos. Cada canto es del tamaño como de un libro grande, o hay algunos cantos que traen más de un libro. Entonces imagínate que realmente el Srimad Bhagavatam, la gente cree que es un libro, pero realmente son como más de 13, 14 libros. Pero es un libro. Entonces, estamos en el primer canto de los 12. Es el capítulo 2. Ya pasamos el primero. Y empezamos con el texto 4, el mantra 4 del capítulo 2, del canto número 1. Y empezamos con el sánscrito que dice: Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yayam Udirayet. Ese, si le suena conocido, es porque es uno de los mantras que yo siempre recito antes de cantar el Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Gita. Entonces, todos los mantras, pues obviamente contienen información codificada, y pues es también uno de mis favoritos, y no solo mío, sino de muchos maestros y gurús, porque ¿qué es lo que la traducción? Alguna vez se las he explicado así como muy coloquialmente, pero aquí vamos a ver cuál es la traducción literal. Dice: antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la suprema personalidad de Dios, Narayan y Narayan Rishi, que es el ser supremo. Devim Saraswati Vyasam. Devim Saraswati Vyasam. A la madre suprema Saraswati, que es la diosa del conocimiento. Y a Vyasadev, que es el autor de todo este conocimiento. Entonces, al final del día, Dios se manifiesta a través de personalidades. Y esas personalidades son como vínculos que te van llevando hacia la divinidad, o te van acercando más hacia la divinidad. Entonces, por eso dice: Narayanam Namaskritya. Namaskritya. Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yayam Udirayet. Entonces yo ofrezco mis reverencias siempre antes. ¿Por qué? Porque son las personas o las personalidades que te vinculan a esa divinidad. Siempre debe de haber ese respeto, ¿no? Porque si no, o sea, tu vínculo con Dios es nada más directo, o tú lo conociste a través de personalidades que te enseñaron,
¿no? O Dios te enseñó directamente. Pues no, ¿verdad? Entonces, Dios te enseña directamente en tu corazón, como tu Paramatma, ¿no? O tu guru interno. Pero obviamente se tiene que manifestar en otras para que eso se active, no es nada más así. Entonces siempre hay líneas, no es que Krishna directo te dice las cosas, o sea, sí te las dice directo, pero indirectamente a través de sus personalidades, ¿no? Entonces es importante siempre tener como ese saranagati, esa rendición, como esa humildad, ¿no? Significado. Todas las escrituras védicas y puranas están hechos para conquistar la región más oscura de la existencia material. El ser viviente se halla en el estado de olvido de su relación con Dios, debido a que desde tiempos inmemoriales ha estado excesivamente atraído a la complacencia material de los sentidos. Su lucha por la existencia en el mundo material es perpetua, y no le es posible salirse de ella mediante la elaboración de planes. Si de alguna manera él quiere conquistar esa perpetua lucha por la existencia, debe restablecer su relación eterna con Dios. Y aquel que quiera adoptar esas medidas curativas debe refugiarse en las escrituras tales como los Vedas y los Puranas. La gente necia dice que los Puranas no tienen ninguna relación con los Vedas. Sin embargo, los Puranas son explicaciones acerca de los Vedas, dirigidas a los diferentes tipos de hombres. Todos los hombres no son iguales. Hay hombres que están dirigidos por la bondad, otros por la ignorancia y otros por la pasión. Los Puranas están divididos de tal manera que cualquiera clase de hombre pueda sacar provecho de ellos y gradualmente recuperar la posición que han perdido y salirse de la ardua lucha por la existencia. Sutta Goswami enseña la senda de recitar los Puranas. Esto pueden seguirlo las personas que aspiran a ser predicadores de escrituras védicas y de los Puranas. El Bhagavatam es el Purana inmaculado o el Mahabhagavatam y está especialmente dirigido a aquellos que desean salirse permanentemente del enredo material. Mantra 5. Munaya Shadu Prishtaham Babad Birloka Mangalam Yat Krita Krishna Samprashna Jenatma Suprashidati. Traducción. Oh sabios, he sido interrogado por ustedes con razón. Sus preguntas son valiosas porque se refieren al Señor Krishna y por eso son idóneas para el bienestar del mundo entero. Solo preguntas de esta índole son capaces de satisfacer el alma por completo. Jenatma Suprashidati. El alma, Jenatma, es esta alma, más que llenarse por completo, dice Suprashidati. O sea, ¿qué es Supra y qué es Siddhi? Suprashidati, la perfección suprema. Es la única manera que el alma alcanza la perfección suprema. Solo que las traducciones literales a veces pues, tienen que ser no tan literales. O sea, yo les pongo un ejemplo de traducciones que no son literales, pero que te ayudan a entender lo que es, ¿no? Solo estas preguntas son capaces de satisfacer al yo por completo, pero la traducción literal es que solamente puedes alcanzar la perfección suprema. Que el alma alcance esa perfección suprema solamente con este tipo de preguntas acerca de la divinidad suprema. No hay más. No hay otra forma. Significado. Como aquí se ha declarado anteriormente que la verdad absoluta es lo que ha de conocerse en el Bhagavatam, las preguntas de los sabios de Naimisaranya son adecuadas y justas, pues se refieren a Krishna, quien es la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta. En el Bhagavad Gita, la personalidad de Dios dice que en todos los Vedas no hay más que el vivo deseo de buscarlo a Él, el Señor Krishna. Así pues, las preguntas que se refieren a Krishna constituyen la esencia a todas las interrogantes. El mundo entero está lleno de preguntas y respuestas. Los pájaros, las bestias y los hombres
están todos dedicados a la cuestión de incesantes preguntas y respuestas. Por la mañana, los pájaros que se encuentran en el nido se ocupan de preguntas y respuestas. Y también por la tarde los mismos pájaros regresan y de nuevo se ocupan de preguntas y respuestas. El ser humano, a menos que sea de noche y esté profundamente dormido, se ocupa de preguntas y respuestas. Los comerciantes del mercado se ocupan de preguntas y respuestas, así como también los abogados en la corte y los estudiantes de colegios. Los legisladores de parlamento también se ocupan de preguntas y respuestas, y los políticos al igual. Pero, aunque ellos continúan con esas preguntas y respuestas durante toda su vida, no se satisfacen en absoluto. La satisfacción del alma solo puede obtenerse mediante preguntas y respuestas que traten de Dios, de Krishna. Krishna es nuestro más íntimo amigo, padre o hijo, y objeto de amor conyugal. Olvidando a Dios, hemos creado muchísimos objetos de preguntas y respuestas, pero ninguno de ellos es capaz de brindarnos plena satisfacción. Todas las cosas, a excepción de Krishna, dan únicamente satisfacción temporal. De manera que, si hemos de tener satisfacción plena, tenemos que dedicarnos plenamente a las preguntas y respuestas acerca de Krishna. No podemos vivir ni por un momento sin ser interrogados o sin dar respuestas. Como el Bhagavatam trata de preguntas y respuestas que están relacionadas con Krishna, podemos obtener la más elevada de las satisfacciones únicamente con leer y oír lo que se dice en esta obra trascendental. Uno debe aprender el Bhagavatam y encontrar así una solución total a los problemas relacionados con los asuntos sociales, políticos o religiosos. El Bhagavatam y Krishna constituyen la suma de todas las cosas. Mantra 6. Savai pumsha parodharmo yato bhaktiya dokshaye ahai tukiya pratijata yayatma suprashidati. Si te oye familiar es porque es otro de los mantras que a mí me gustan mucho y me gusta mucho cantar y recitar. ¿Por qué? Porque dice, te voy a decir la traducción que dice aquí y después te voy a decir la traducción como literal. Se dice, la suprema ocupación, el Dharma para toda la humanidad, es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y debe de ser ininterrumpido. Savai Pumsha Parodharmo, la ocupación suprema de todas las entidades vivientes, Yato Bhaktiya Dokshaye, tiene que ser un servicio dirigido a la persona suprema. Ahaituki Apratijata, quiere decir, ese servicio debe decir ser libre de motivaciones materiales y personales e ininterrumpido. Ahaituki Apratijata, sin motivaciones personales y materiales e ininterrumpido. ¿Para qué? Para que se cumpla lo siguiente. Yayatma Suprashidati. Nos está repitiendo la misma frase. ¿Qué quiere decir? Que es la única manera en que el alma alcanza la perfección suprema. Suprashidati. Entonces, ¿por qué creen que lo recito todo el tiempo? Porque es un recordatorio. Savai Pumsha Parodharmo Yato Bhaktiya Dokshaye Ahai Tukya Pratijata Yayatma Suprashidati. Significado. En esta declaración, Sutta Goswami responde a la primera pregunta de los sabios de Naimisaranya. Los sabios le pidieron que resumiera todas las clases de escrituras reveladas y presentara la parte más esencial de ellas, de manera que la gente caída o la gente en general pudiera seguirla con facilidad. Los Vedas prescriben dos tipos diferentes de ocupaciones para el ser humano. Uno se llama Pravriti Marga, o la senda del disfrute de los sentidos, y el otro se llama Nirvitri Marga, o la senda de la renunciación.
La senda del disfrute es inferior y la senda del sacrificio en pos de la causa suprema es superior. La existencia material del ser viviente es una condición enferma de la vida eterna verdadera. La vida verdadera es la existencia eterna, o la existencia de Brahma Bhuta, en la cual la vida es eterna, bienaventurada y está colmada de conocimiento. La existencia material es temporal, ilusoria y está colmada de sufrimientos. En ella no hay ninguna felicidad en absoluto, toda es relativa, y únicamente hay un intento en vano por librarse del sufrimiento, y al cese temporal del sufrimiento se le da falsamente el nombre de felicidad. Luego, la senda del disfrute material progresivo, que es temporal, desoladora e ilusoria, es inferior, pero el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo y que lo conduce a uno a la vida eterna, bienaventurada y de conocimiento pleno, ese recibe el nombre de ocupación de calidad superior. Esta se contamina a veces, cuando se mezcla con la calidad inferior. Por ejemplo, la adopción del servicio devocional en busca de una ganancia material constituye sin duda un obstáculo en la senda progresiva de la renunciación. La renunciación o la abnegación en pos del bien máximo es naturalmente una mejor ocupación que el disfrute en la condición enferma de vida. Dicho disfrute únicamente agrava los síntomas de la enfermedad y aumenta su duración. En consecuencia, el servicio devocional que se le presta al Señor debe ser de una calidad pura, es decir, no debe realizarse con el menor deseo de disfrute material. Uno debe aceptar, por lo tanto, la ocupación de calidad superior en la forma de servicio devocional que se le presta al Señor, sin ningún vestigio de innecesario deseo de acción fructiva y especulación filosófica. Solo eso puede llevarlo a uno a hallar un solaz perpetuo en el servicio que se le presta a Dios. Hemos definido la palabra dharma como deber u ocupación, pues el significado es aquello que sostiene la existencia del universo, que es el deber. El sostén de la existencia del ser viviente consiste en coordinar sus actividades con la relación eterna que tiene con el Señor Supremo Krishna. Él es el pivote central de los seres vivientes, y Él es la supremamente atractiva entidad viviente o forma eterna. Entre todos los demás seres vivientes o formas eternas, todos y cada uno de esos seres vienen con su forma eterna en la existencia del mundo espiritual, y Krishna constituye la atracción eterna para todos ellos. Krishna es el todo íntegro y todo lo demás es parte integral de él. La relación entre ellos es la de sirviente y servido. Dicha relación es trascendental y completamente distinta a lo que experimentamos en la existencia material. Esta relación de sirviente y servido es la forma de intimidad más agradable que existe, y uno puede comprenderla a medida que el servicio devocional progresa. Todo el mundo debe dedicarse a ese amoroso servicio trascendental del Señor, incluso en el actual estado condicional de la existencia material. Gradualmente eso le dará a uno la clave para la verdadera vida y lo complacerá hasta la satisfacción total. ¿Cuánto llevamos? 18. Voy a leer el último y terminamos. Entonces empezamos en ¿cuál? En el 4 y vamos a llegar al 7. Vamos al texto 7. Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prayojita Yanayatya Shuveragyam Yanam Chayat Ahai Tukam. Si eso le suena familiar, es porque lo es. Es otro de los mantras que a mí me gusta compartir mucho antes de cantar algún, ya sea el Gita, que pues también es un canto, o el Bhagavatam. Y es uno como también muy importante. Por eso los canto siempre al principio, porque son parte del inicio, de la iniciación, ¿no? Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prayojita Yanayatya Shuveragyam Yanam
Chayat Ahaitukam, solamente por prestarle servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, Krishna, uno adquiere Janaya Tyashu. Se produce un Janaya Tyashu Veragyam. Uno produce un desapego del mundo inmediatamente. Jnanam Chayada Haitukam, pero también a su vez obtiene un conocimiento ilimitado, al parecer sin causa. Jnanam Chayat Ahaitukam. Entonces, solamente te das cuenta cuando hay una evolución en tu vida, cuando empiezas a tener un poco más de conciencia y empiezas a querer intentar, aunque sea prestar un pequeño servicio a la divinidad. ¿Por qué te vas a dar cuenta de eso? Porque a todos nos ha pasado que de pronto empiezas como a desear, como a aborrecer un poco muchas de las cosas o deseos que antes tenías por el mundo material. O sea, deseo por disfrutar, como que empieza a dejar de tener mucho sentido. Al principio son en cosas muy básicas y después ya son en cosas como más profundas. Ese desapego es parte de la misericordia que se da con un progreso espiritual interno. Que tengas un desapego por el mundo gradual y paulatino. Primero cosas que no importan tanto, pero después pasa con cosas que tú decías, no manches, pero a mí me gustaba mucho, no sé, viajar e ir a la playa. Y de pronto me vale madre, güey. O sea, es como darte un... ¿Se acuerdan que aquí lo mismo lo dice? Vasudeve Bhagavate. ¿Qué significa Bhagavan o Bhagavate? ¿Qué significa? ¿Qué significará? ¿De dónde viene Vaga? Vagya. Vagya significan opulencias. Entonces Bhagavan o Bhagavate quiere decir que aquel que tiene todas esas opulencias de manera ilimitada. Y de todas esas opulencias, que ya sabemos es conocimiento, poder, todo esto, el más importante de todos es la renunciación. Y entonces, porque teniendo la renunciación automáticamente tienes todas las demás. Entonces, pero dejar la renunciación hasta el final es peligroso, porque entonces, imagínate que tienes poder, fama, gloria, fuerza, conocimiento, belleza. Ya no quieres renunciar a eso, güey. Y si tienes renunciación, todo eso previo te vale madre. Y a veces va a venir y a veces se va a ir porque es también ilusorio. Entonces, cuando hay un servicio, empieza a haber desapego, pero también empieza a venir un conocimiento. Obviamente es como el alma está recordando a través de estos textos y este conocimiento, el alma va recobrando conciencia. Entonces en automático empieza a despertar y empieza a tener conocimiento. Por eso tu forma de pensar también empieza a cambiar. Tu manera de ver las cosas también empieza a cambiar. Y entonces empieza a tener un conocimiento y de pronto puedes tener es como estar conectado con la divinidad. Es como estar conectado con la trascendencia. De pronto tener como ese chispazo de iluminación. Dices, güey, yo antes no hubiera pensado así. Entonces es interesante. Por eso a mí también me gusta mucho este mantra. Porque dice, güey, entonces por solo tener servicio, entonces empiezo a tener desapego del mundo y aparte empiezo a tener conocimiento, güey. Qué chingón. Y no tengo que hacer nada más que realmente prestar servicio de corazón, güey. Pues qué mejor. Entonces la traducción es que aquellos que consideran que el servicio devocional que se le presta al Supremo es algo así como los asuntos emocionales del mundo material, puede que arguyan que en las escrituras reveladas se recomienda el sacrificio, la caridad, la austeridad, el conocimiento, los poderes místicos y otros procesos de iluminación trascendental. Según ellos, el bhakti o servicio devocional al Señor está hecho para aquellos que no pueden realizar actividades de alta categoría. Por lo general, se dice que el culto bhakti está hecho para los shudras, vaishyas y la poco inteligente clase femenina que se mencionaba en ese tiempo. No crean que esto es feminista o algo así, machista o algo así. Ya en esta era no mames, son bien snowflakes.
Pero bueno, ya eso lo explicamos en otro tema, ¿no? Pero eso no es cierto. El culto Bhakti es la más alta de todas las actividades trascendentales y es simultáneamente sublime y fácil. Es sublime para los devotos puros que están sumamente interesados en ponerse en contacto con el Señor Supremo, y es fácil para los neófitos que apenas se encuentran en el umbral de la casa del Bhakti. Lograr ponerse en contacto con la Suprema Personalidad de Dios es una gran ciencia y está abierta a todos los seres vivientes, incluso a los Shudras, Vaishyas, mujeres y demás. Y hasta aquellos que son más bajos que los Shudras, de bajo nacimiento. Ni hablar de los hombres de alta categoría como los brahmanas capacitados y los grandes reyes autorrealizados. Las otras actividades de alta categoría designadas con los nombres de sacrificio, caridad, austeridad, etc., son todas factores corolarios que se derivan del puro y científico culto Bhakti. Los principios de conocimiento y desapego son dos factores importantes en la senda de la iluminación trascendental. Todo el proceso espiritual conduce hacia el conocimiento perfecto de todo lo material espiritual, y los resultados de ese conocimiento perfecto consisten en que uno se desapega del afecto material y se apega a las actividades trascendentales. Desapegarse de las cosas materiales no significa volverse inerte por completo, Will. Como creen algunos hombres con escaso acopio de conocimiento. Neshkama significa no emprender actividades que produzcan efectos buenos ni malos. Nishkama. La negación no significa negación de lo positivo. La negación de lo que no es esencial no significa negación de lo esencial. De forma similar, el desapego de las formas materiales no implica la anulación de la forma positiva. El Bhakti está hecho para la comprensión de la forma positiva. Cuando se llega a comprender la forma positiva, las formas negativas quedan eliminadas automáticamente. Por consiguiente, con el desarrollo de Bhakti, aplicándole el servicio positivo a la forma positiva, uno se desapega naturalmente de esas cosas inferiores y se apega a las cosas superiores. De igual manera, siendo Bhakti la ocupación suprema del ser viviente, lo conduce a éste fuera del disfrute material de los sentidos. Ese es el signo característico de un devoto puro. Él no es un tonto, ni tampoco se está ocupando de las energías inferiores, ni tampoco tiene valores materiales. Esto no se logra mediante el razonamiento árido, ocurre, de hecho, por la gracia del Todopoderoso. En conclusión, aquel que es un devoto puro tiene todas las demás cualidades buenas, es decir, conocimiento, fuerza, poder, etc. Pero aquel que únicamente tiene conocimiento o desapego no está necesariamente bien versado en los principios del Bhakti. Y el Bhakti es la ocupación suprema del ser humano. Entonces, es interesante entender que el desapego, para concluir esta sesión, el desapego del mundo material no quiere decir anular las cosas positivas del mundo material. Porque al final del día, esta es una creación divina, es la creación externa, ¿no? de Dios. O sea, claro, aquí todo es temporal y todo trasciende, todo perece. Pero al final del día, también aquí hay manifestaciones de la divinidad, obviamente, hay chispazos de la divinidad en todos lados. Entonces, el desapego material no quiere decir falsa renuncia a lo material. O ya no trabajo, o para qué trabajo, o para qué gano dinero. No, güey. Tú haz lo que tengas que hacer. Es más, eso es un sacrificio. Ya no querer el mundo material, pero aún así tienes deberes en el mundo material. Y como tienes deberes en el mundo material, pues ahí, si se ocupa el dinero, pues haz dinero, güey. ¿Sí me entiendes? No, y no niegues los beneficios que viene de ese dinero, porque ese dinero también es para el servicio. Porque no vas a servir nada más por tu corazón puro. Entonces no hay ese servicio es interno, no es externo. El servicio tiene que ser tanto interno como externo. Porque estar ahí sentado y decir, no, es que yo amo a Dios, pero activamente, externamente no haces nada para demostrarlo,
Es como decirle a alguien que lo amas, pero pues nunca le hablas, güey. Nunca vas y lo atiendes, nunca vas a ver qué tiene, nunca vas a ver qué le hace falta, nunca vas a ver qué puedes ofrecerle, güey. Entonces, pero tú lo amas, güey. Pero ¿cómo lo vas a amar si no se lo dices, no haces, no actúas y nada más en tu corazón y con palabras y chaquetas mentales le dices que lo amas? Pues bueno, ¿qué estás pendejo o qué? Esa sería mi conclusión. ¿Estás pendejo o qué? No, cabrón. El desapego es interno del mundo material, pero externamente tienes que actuar en el mundo material. A menos que te vayas a ir a un monasterio o algo así. Y aún así ahí también tienes que actuar, porque también te tienes que parar y también te tienes que bañar con agua fría y también tienes que barrer y trapear y hacer cocina, de cocinar y también tienes que estudiar, güey. O sea, pero tienes que hacerlo activamente. Entonces en el mundo material, uno internamente tiene que tener una rendición hacia la divinidad, pero también por el mismo sacrificio, ¿sí? Sacrificas tu renunciación en un servicio activo a la divinidad. Y esa es la mejor manera de servicio, ¿eh? Quien te diga otra cosa en esta era está muy mal. Porque el servicio es activo en el mundo, hacia con las personas con las que estás tratando. No es nada más yo amo a Dios en mi corazón y externamente no lo demuestro de ninguna forma. ¿Cómo le demuestras a Dios que lo amas? Vas y le chingas, vas y le echas ganas. Tienes que ganar dinero, ni modo, ve y gana dinero y ponlo al servicio. O sea, tiene que ser activo. El servicio es activo. No es nada más, es que yo en mi corazón, sí, está bien en tu corazón, siéntelo y vívelo. Activamente tiene que existir. Entonces con eso terminamos en el mantra 7 del capítulo 2 del canto 1 del Maha Bhagavatam Purana o Srimad Bhagavatam Ki Jai.